Bueno, en la tarea de la almazara. Como es un local de pública concurrencia, tenemos que tener en cuenta la ITC BT 28. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la ITC BT 28? Que ya veremos. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, que una de las apartadas dice que es la alimentación de los servicios de seguridad, alumbrado de emergencia, ¿vale? Alumbrado de seguridad, ¿vale? El alumbrado de emergencia es que cuando hay una avería y te quedas sin luz, que por lo menos haya un alumbrado que te permita irte, ¿vale? Vale. Bueno, prescripción de aparato autónomo, ¿no? Nosotros vamos a instalarlo con aparato autónomo. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Porque te dice que si la ocupación es más de 50 personas en biblioteca y todo eso se considera de pública concurrencia, ¿no? Y aquí te ponen varios tipos de locales y te dicen cuándo se consideran locales de pública concurrencia, ¿vale? Bueno, cosas que quiero que veamos aquí. Por ejemplo, dice cualquier tipo de local, espectáculos locales, dice otro. Cualquier local, no incluidos los. Porque estos son, por ejemplo, centros de enseñanza, bibliotecas. Aquí no aparecen almazaras, ¿vale? Ni industria. En ningún sitio aparece ni almazara ni industria. Pero en cualquier local en el que se prevea que puedan entrar más de 100 personas, siempre se considera pública concurrencia. Y ellos te dicen que calcula una persona por cada 0,8 metros cuadrados. Como el área que hemos puesto nosotros, el área de las personas, vamos, que va a superar las 100 personas, se considera de pública concurrencia. Vale. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Y este año no vamos a poner suministro complementario. Ya está. El año va a ser más fácil. Entonces vamos a tener que instalar dice siempre alumbrado de emergencia. ¿Cuándo hace falta? Siempre hace falta. Siempre hace falta, ¿vale? Siempre que sea un local de pública concurrencia, siempre necesita alumbrado de emergencia, ¿vale? En otros sitios, en locales de espectáculos, por ejemplo, una discoteca, necesitan más cosas, ¿vale? Necesitan suministro de reserva, incluso suministro de socorro. Pero nosotros vamos a llevar solo luces de emergencia, ¿vale? Luego, dentro del alumbrado de emergencia, ¿vale? Te dice alumbrado de evacuación. Está el alumbrado de evacuación. El alumbrado de evacuación es el que te permite salir del edificio y que tú veas algo. Y te dice que tiene que tener un lux en el suelo, en el eje de los pasos principales. ¿Qué quiere decir eso? Que desde cualquier sitio, de donde está la zona de público, hay que hacer como dos pasillos así, uno para una puerta, otro para otra, y a lo largo de ese pasillo tiene que haber mínimo un lux, ¿vale? Y luego también está el alumbrado de evacuación, dice, permite identificar los puntos de servicio contra incendios y cuadros de distribución. Donde hay cuadros eléctricos, hay que crear ahí una zona que tiene que haber 5 lux, pero 5 lux que proporciona el alumbrado de emergencia, porque el siguiente paso es calcular el alumbrado de emergencia. Entonces, en los pasillos y donde están los dos cuadros, en esos puntos tiene que haber 5 lux, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Lo estoy grabando esto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta este apartado. Y luego, ahora vamos a entrar en cómo vamos a hacer el alumbrado de emergencia. O sea, cómo se va a alimentar, ¿no ves? Luego, tiene que cumplir otra cosa el alumbrado. No vale solo que haya mínimo un lux. El reglamento te limita la diferencia que hay entre el punto, porque tú puedes poner una luminaria muy gorda en medio y a lo mejor tienes en un punto 500 lux y luego en la punta tienes un lux, pero eso no está permitido porque eso produce deslumbramiento y no te deja evacuar bien. Entonces, la diferencia máxima entre la iluminación máxima y la mínima, ¿no ves? La máxima dividido entre la mínima no puede ser mayor de 40. O sea, no puedes estar en un sitio 40 lux y en otro un lux. Esto habla de lux, ¿vale?
Todo eso lo tiene en cuenta el programa cuando calcula y te dice, pero esto que se le introduce. Alumbrado de zonas de alto riesgo. Vale. Nosotros no vamos a contemplar, solo tenemos alumbrado de emergencia, ¿vale? Que es el de un lux. Alumbrando ambiente o antipánico. Bueno, nosotros tenemos que tener el de los 5 lux de la evacuación y el de un lux y de los 5 lux. Alumbrado de evacuación. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en otra cosa, que es cómo hacemos para alimentar las luces de emergencia y cuando no haya electricidad que salten las luces de emergencia, ¿no? Porque las luces de emergencia no se instalan se instalan en el mismo circuito del alumbrado, porque claro, cada vez que apagan las luces se enciende y al final te carga la batería. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues voy a abrir el programa este. El programa este es de cuando instalamos el Bibi, es de la misma, está en el mismo correo ese, en el mismo. Entonces, el CIEBT, en el CIEBT es donde vamos a calcular el alumbrado. ¿Cómo vamos a calcular? Pues vamos a coger, aquí tenemos una cosa que se llama agrupación. Nosotros vamos a agrupar, vamos a meter el circuito de alumbrado. Si nosotros ponemos aquí una línea de alumbrado, ¿no? Pues esto es una línea de alumbrado, ya está. Pero yo lo que quiero es que, vamos a ver, yo lo que quiero hacer es que de una línea, que esto va a ser luego mi línea de alumbrado, yo voy a hacer, cojo aquí y va a ser monofásico, ¿vale? Vamos a separar tres, mínimo marca reglamento, ahora lo busco ahora aquí. Reglamento marca mínimo, tenemos que tener 3 circuitos de alumbrado. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el reglamento? Vale, estaba aquí. El reglamento te dice... voy a buscarlo, a ver. Alumbrado de reemplazamiento. Vamos a ver. No, locales de reunión. Alimentación de servicios de seguridad. Fuentes propias de energía. Locales singulares. Alumbrado de emergencia. Alumbrado de seguridad. Gasto autónomo. Prescripciones de carácter general. Venga, vamos a ver. Dice cuadro general tendrá que ponerse en lugares donde no tenga acceso el público. Por eso el cuadro está puesto donde no es la zona de público, o está puesto detrás de un mostrador, ¿vale? Dice esto es lo más importante. Dice las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y sus disposiciones en relación con el total de lámparas alimentadas deberá ser tal que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales y que se iluminan o alimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que, como mínimo, si hay una avería, que no afecte a más de un tercio, por lo cual tienes que tener por lo menos tres o más circuitos, ¿no?, de alumbrado. Aunque todas las luces las vamos a encender al mismo tiempo, aquí en el instituto no os dais cuenta que hay siempre 3 o 4 interruptores al entrar. Porque aquí estos son locales públicos y si hay una avería no puede afectar más de la tercera parte. Entonces, como mínimo, en todas las aulas que entráis os encontráis 3 interruptores. Pues cada interruptor está en un circuito diferente, no viene de un magnetotérmico diferente, no puede venir del mismo. Entonces necesitamos,
para iluminar eso necesitamos 3 magnetotérmicos mínimos diferentes, 3 o 4, 3 mínimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Pues que voy a poner, aquí voy a poner alumbrado 1, ¿no? Y ya está, y va a tener un magnetotérmico y un diferencial. Tiene su magnetotérmico y su diferencial. ¿Y esto qué va? Y es monofásico. ¿Y qué va a iluminar eso? O sea, ¿qué va? ¿A qué va? Pues vamos a ponerle aquí ahora dos circuitos de alumbrado. Este circuito, ¿vale? Ya veréis lo que voy a hacer. Esto va a ser esto para lo que es para representar el esquema. Vale. Dos circuitos de alumbrado. Este de aquí, este va a ser el alumbrado 1, lo que es las lámparas, ¿no? Alumbrado 1 o alumbrado general 1. La potencia, ¿qué potencia tengo que poner? ¿Qué potencia tengo que poner? Lo voy a quitar. Aquí, este de aquí, ya que lo vamos a hacer con el programa, lo vamos a hacer bien. Vamos a poner este, que pone aquí, línea de alumbrado con consumo en ruta. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que las lámparas no están todas puestas o sea, si no pone eso, se considera que toda la potencia está al final de la línea. No sé. Vamos a ver, Daniel Nieto. Estoy explicando, ¿no? Que no te interesa esto. Pues, como tú no colaboras en esto, yo no sé cómo vas a aprender. Bueno. La lámpara, el circuito este. Aquí tenemos que ir viendo cuántos metros hay, ¿no? Definición de tramo. Aquí tenemos que ir metiendo, porque va a haber una distancia hasta la primera lámpara. De esa lámpara vamos a ir a otra lámpara y va a haber otra distancia. No va a salir un cable desde el cuadro para cada lámpara. Sale uno para la lámpara, de esa lámpara va a la otra lámpara. Van como todos, van en paralelo, pero van todos en... Se llama con consumo en ruta, o sea, llega aquí alimenta, pone una ficha empalme, alimenta la lámpara, sigue más para adelante, pone otra ficha empalme, alimenta esa. De los tres circuitos que vamos a llevar, hay que hacerlo así. Entonces aquí tenemos que ponerle la longitud de cada tramo y coeficiente de simultaneidad 1 y la potencia. ¿Vale? Potencia de cada nudo, de lo que te haya salido la lámpara. Si la lámpara es de 100 vatios o de 50, lo que sea, ¿no? De 100 vatios. Pues pones 100 vatios y longitud 6 metros, ¿no? Luego el siguiente tramo, pues es también, si es la misma lámpara, 100 vatios y tengo a lo mejor aquí 8 metros, otros 6 o lo que sea, ¿vale? Hay que meter todos los tramos aquí metidos, ¿no? Y aquí le vamos a poner que es alumbrado general. ¿Vale? Alumbrado general. Y aquí con esto hemos creado el alumbrado general. Esto cuelga todo, fijaros que hay aquí un magnetotérmico y un diferencial. Bueno, pues donde pone alumbrado general, le vamos a decir que no tiene protección. Vale, ya no vamos a poner aquí otro magnetotérmico, porque con el que tenemos arriba nos vale, ¿vale? Pero aquí, si vamos aquí este va a ser alumbrado de emergencia, el alumbrado de emergencia 1. Y la potencia que vamos a poner, pues va a ser la potencia que nos salga de las lámparas de emergencia. Como eso va a ser muy poco, porque eso a lo mejor una lámpara de emergencia consume, yo qué sé, 10 vatios o 20 vatios, eso no merece la pena. Pues lo que nos salga aquí lleva 5 lámparas, 5 por 2, 10, 100 vatios, ¿no? 100 vatios. Este lo ponemos un circuito normal. Vale. Entonces, con esto que hemos conseguido, fijaros, tenemos un circuito que es un magnetotérmico, un diferencial, que es la protección del alumbrado. Entonces, si hay una avería, si hay un cortocircuito, mirad, si hay un cortocircuito, porque los interruptores, ¿dónde los voy a poner? Los interruptores los voy a poner por aquí. Por aquí yo
pongo el interruptor y ya me enciende la lámpara y me la apaga, pero las emergencias siempre están alimentadas. Ahora, si hay un cortocircuito y salta el magneto, se me enciende la emergencia. Si hay un fallo de aislamiento y salta el diferencial, se me enciende, porque las emergencias funcionan cuando se quedan sin electricidad, son automáticas. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que hacer 3 circuitos como este. Y cada circuito, fijaros que aquí nos dice, esto es monofásico, y tenemos que decirle en qué fase, esto lo vamos a hacer nosotros manualmente, en qué fase vamos a conectar, porque cada uno lo vamos a conectar a una fase diferente. Porque también, si falla una fase, porque salta un fusible o algo, no la afecta, si quedan las otras fases, sigue habiendo iluminación, ¿no? Entonces, cada circuito tenemos que hacer 3 bloques como este, 3 bloques para el alumbrado, y ya cada uno pone las potencias que le han salido, y cada uno de los bloques lo vamos a meter en una fase diferente, ¿no? Tenemos aquí las 3 fases, RST, pues cada uno en una fase, ¿vale? Y ya está, ya pues vamos guardando y cuando nos interese. Y cuando queramos calculamos. ¿Qué más cosas vamos a tener que tener en cuenta? ¿Vale? Ella nos va a calcular la caída de tensión, aquí ya no vamos a tener que hacer nada. Nos va a calcular la caída de tensión, ¿vale? La caída de tensión, según los tramos que le hemos dado, nos calcula el cable, nos calcula todo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que es un local de pública concurrencia. ¿Qué características tiene el local de pública concurrencia? Pues vamos a ir a ver donde ponen los cables. Dice, características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables son, nosotros va a ser en superficial, bandejas, ¿no? Va a ser en bandejas, ¿vale? Y nos dice que tenemos que poner cable RZ1 KAS. ¿Esto ya lo hemos visto lo que es o no? No lo he explicado todavía este año. RZ1 KAS. El tipo de aislante. Los nuevos de este año no lo habéis visto, ¿no? RZ1 KS. Pues ahora nos vamos al reglamento, nos vamos al final del reglamento. Al final del reglamento, aquí al final, aquí. ¿Veis esta tabla? Esta tabla te dice los cables, como los cables que van por bandejas, que van a ir por bandejas de estas que se ven, tienen que ser cables de 0,6 kilovoltios, ¿vale? Entonces nos dice que es RZ1, ¿no? Aislamiento, cubierta exterior, aislamiento, polietileno reticulado, XLP, ¿veis? Ya sabemos que es XLP. RZ1, ¿no? Poliolefina termoplástica libre de halógenos. Esto quiere decir que son cables que no emiten humo, ¿vale? RZ1 es un cable que cuando tú si lo quemas o hace aire, prácticamente no emite humo y ni es tóxico y no se crea humo y puede salir. No huele, no. ¿Vale? Y luego te pone, y luego ¿qué más dice? Y después decía AS, ¿no? RZ1 AS, ¿no? ¿Qué significa AS? Aquí. AS significa no propagador de llamas ni incendios, con baja emisión de humo, libre de halógenos y baja corrosividad de los gases. ¿Qué quiere decir? Que los gases no son tóxicos, libre de halógenos, echa poco humo, no propaga el incendio, ni siquiera produce llamas. Pues tiene que ser ese tipo de cable, RZ1 KAS. Tienen que ser todos los cables. Y eso aquí tiene que aparecer. No puede poner aquí no puede poner 450 PVC, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece esto? Porque cuando vayamos a calcular tenemos que decir todo lo que es. Entonces, aquí, en este apartado, que pone aislamiento, pues tenemos que irnos a, creo que es la E, sobre bandeja perforada. Unipolares o multiconductores sobre bandeja perforada. Vale. Le decimos que es XLP 0,61 kilovoltios y luego decimos, ¿no ves? No propagadores de incendio, emisión de humo de presión reducida, ¿vale?
y le damos a aceptar. Le vamos a dar a calcular. Porque todos estos cables, ¿no ves? Y ya que nos pone aquí RZ1, nosotros diciéndole eso, ya le estamos diciendo RZ1. Este programa de cálculo tienes que saber el reglamento. Entonces, esto es, el programa está bien porque al final te haces todos los cálculos y no te equivocas, pero esto tú lo coges sin saber de electricidad y no te sirve para nada porque no te dice, sí, te ha dicho que pongas este cable, no. Tú tienes que saber lo que tienes que poner según si el local es público, si no es público, ¿vale? Entonces aquí ya, con este ya está bien definido, ¿vale? Porque es bandeja, bipolares, bandeja perforada, 0,6 kilovoltios, RZ1 KS, ¿vale? La fase R, ¿no es? Fase R, la alumbrado general y el de emergencia. Este habría que cambiarle el tipo de canalización y el tipo de cable y ya está. Pues así tenemos que ir metiendo todos los datos de todos los circuitos. Aquí esto lo he hecho y está mal hecho, ¿eh? Hay una cosa que está mal hecha, porque el alumbrado no va en el cuadro general. O sea, el alumbrado nosotros tenemos que crear una línea a su cuadro. O sea, yo cojo esto y pongo línea a su cuadro. Yo creo una línea. Antes de hacer esto, creo una línea a su cuadro. Y luego cojo y esto le voy a dar a cortar, le voy a dar aquí, ahí, le voy a dar a pegar. Vale, esto en realidad debería estar, esto ya vais explorando vosotros. Esto yo, si yo quiero mover el cuadro este, lo puedo mover, o sea, vamos a tener dos cuadros. Vamos a tener el cuadro principal donde vamos a poner los motores. Para poner, por ejemplo, yo quiero poner un motor aquí. Primero tengo que señalar dónde quiero pincharlo, que es como se llama el padre. Y ahora aquí meto el motor. ¿Vale? Esto, aunque se vea muy chiquitillo, vosotros luego ya en vuestro ordenador. Entonces yo aquí meto un motor. Esto puede ser, no sé, a lo mejor es decanter, ¿no? Decanter. Tengo que poner la potencia y tengo que poner la longitud. Y la longitud, para eso tengo que abrir el plano que yo os doy en la tarea y medir la longitud, ¿vale? Se abre con el LibreK y se mide. Y hay que contemplar que del cuadro tienes que subir a la bandeja. La bandeja puede ser que esté a 4 metros de altura, porque eso se pone siempre en un sitio donde no le vaya a dar nada, ni le pueda dar nadie, ni le pueda golpear nada. A lo mejor te subes 3 metros desde el cuadro, va por el perímetro, porque la bandeja va por el perímetro. Entonces eso tenéis que calcularlo vosotros. Y ya cuando tengamos todos los circuitos metidos y tengamos el alumbrado metido, ya tenemos el cálculo de nuestra instalación, ¿vale? Entre medias hay que calcular las luces de emergencia, ¿vale? Las luces de los recorridos de evacuación y la otra. Pero eso ya lo explicaré en otro vídeo, lo explicaré en más despacio, ¿vale? Yo creo que con esto ya por lo menos podéis ir avanzando haciendo el cuadro de toda la parte que queráis. Y ya en otro golpe hacemos lo del cálculo de la emergencia, que se hace con el mismo dialuz. Y ya está. Más o menos queda claro lo que hay que hacer, ¿no? Sí.